HJUT 106.9 Cartografías editoriales. Presenta y dirige María Elvira Jaramillo. Una presentación de Siglo, las formas del pensamiento. Una tal persona, en un tal día, de un tal año, marcó la historia. Tales hechos, en tal momento, abren el portal del universo del ambiguo, de las versiones sin fin y los caminos de la conspiración. Ahí nos prometen verdades ocultas que alguien no quiere que sepamos. Es la promesa de la oportunidad para conocer un secreto y para salvarnos. Salvarnos de un tal revoltoso, revolucionario, o de un mártir o un héroe. Así, en medio de las probabilidades conspirativas, elegimos cómo nombrar y qué no nombrar. Y acá no hay nombres propios, no hay respuestas, no hay autoría. Ante la incertidumbre del miedo, el uso de las emociones se convierte en un lápiz muy poderoso. Se puede construir una versión del pasado con posibilidades para cambiar el futuro y fortalecer un tal poder político. Recrear historias posibles es entonces un ejercicio narrativo. ¿Cómo contar un día de Colombia? ¿Cómo dibujar literalmente el antes y el después del 9 de abril de 1948? ¿Cómo narrar el Bogotazo hoy, hace 25 años, hace 40 o un año después? 75 años después del asesinato de Gaitán, llegarán nuevas versiones, teorías de la conspiración y explicaciones sobre por qué hoy Colombia es esta Colombia y no es otra posible. 75 años después, nos cruzamos con una versión gráfica de los meses previos y posteriores al asesinato. Una versión seriada y por entregas, con los códigos de los trazos, diálogos y viñetas. Una verdad que circuló nacionalmente gracias a los periódicos conservadores del país. 75 años después, la pregunta por la comunicación social de masas sigue intacta. ¿Quién lee y dónde lee? ¿Cómo hablamos y en qué lenguaje? ¿Cuáles son los trucos? ¿Cuál es la mejor estrategia? Bienvenidas a una ruta que cuestiona las categorías de verdad. Bienvenidos a los esfuerzos por mantener vivo el relato gráfico del país. Estas son las líneas de la Gran Mancha Roja, una publicación sobre las posibilidades y las narraciones del pasado. No nos roban nuestra fisonomía, no nos roban nuestro propio aliento de ayer, nuestras madres y nuestras tumbas de nuestras madres y nuestros abuelos son el altar donde llegamos a agregar nuestras energías para el mañana. Este viaje es la búsqueda de un historiador. Es una pregunta sobre quién ha estado detrás de los trabajos divulgativos de la historia de Colombia. Es también una investigación editorial de la Universidad Externado de Colombia. Por eso hoy nuestro guía de viaje es Carlos Camacho. Carlos es profesor, investigador, doctor en historia, director de la Maestría de Narrativas Históricas del Externado y también un tal personaje que siempre sale en los proyectos que proponen nuevas formas para narrar y para llegar a otros públicos. Hola Carlos, bienvenido a este programa. Muchas gracias María Elvira por la invitación. Bueno, es la tercera vez que estás en Cartografías Editoriales. Creo que sí. Eso no es coincidencia y eso nos hace preguntarnos precisamente por el tipo de viajes que emprendes. Y quiero que nos cuentes hoy cuál va a ser el viaje que nos vas a proponer a partir de la publicación La Gran Mancha Roja.
yo estuve pensando en esta metáfora del viaje, tratando de ver cómo podía expresar mejor en términos de viaje, en términos viajeros, esta última publicación, y llegué a la conclusión de que esto, antes que un viaje, esto fue como una maleta que yo me encontré, una maleta de un viajero de mucho estilo, un viajero muy elegante, y claro, llama la atención. Entonces empieza uno desde afuera mirando la forma, las líneas exteriores de la maleta, y empieza a abrirla y a esculcar, a ver qué es lo que tiene ahí adentro, para ver qué tipo de viajero era este que yo me había encontrado. Y sí, era un buen viajero, en el sentido de que se desplazaba y absorbía un poco o mucho de la cultura de ese lugar a donde llegaba. ¿Y quién era ese viajero, sabemos? Sí, pues no, ese es el primer misterio. No sabemos exactamente quién es el autor de este libro, de la Gran Mancha Roja. El prólogo está firmado por una agencia, supone uno, algo que se llama Central Informativa Colombiana, pero pues las búsquedas que hice no llevaron a nada. En la Biblioteca Nacional, en la Luis Ángel Arango, entonces uno sospecha que tal vez esa tal central fue un seudónimo para algunos autores, algunos emprendedores, digamos, culturales y no solo culturales, que por alguna razón no querían dar la cara en esta publicación. Y ocurre algo parecido. Esta es una historia gráfica, debemos decirlo de una vez, sobre el Bogotazo, que se publica inicialmente en forma de tiras gráficas durante más o menos un mes, cuando se cumple el primer aniversario del Bogotazo, en varios periódicos conservadores de Colombia: El Siglo de Bogotá, La Patria de Manizales, La Defensa de Medellín, hasta donde yo sé, probablemente en otros más. Y luego, en un momento que no sabemos muy bien cuál es, se publica en forma de libro, en un formato apaisado muy bonito, con unas intenciones claramente políticas. Entonces ahí es donde empieza uno a entender por qué no firma ni el autor de los textos ni el artista que está detrás de las ilustraciones. Y en la tumba de la niña, que lamenten sus pregones, el destierro de sus primos y de todos los cantores, y de todos los cantores, y de todos los cantores. Y la niña bailaba y jugaba y cantaba inocente de aquella noticia misma. Hoy vamos de viaje con Carlos Camacho Arango, que fue el editor de la última versión de La Gran Mancha Roja. Y digo última versión porque esta es una historia que ha tenido varios momentos. Carlos ya les ha contado que la publicación inició en forma seriada en los periódicos conservadores del país justo un año después de la muerte de Gaitán, o del asesinato de Gaitán. Y después viene una nueva publicación, después otra y ahora esta. Carlos, ¿por qué obsesionarse con publicar este libro cuando todos sabemos que no tienes afiliaciones políticas con lo que se dice ahí adentro y tampoco admiración histórica de cómo se narran los hechos? Sí, esa es una muy buena pregunta, porque es una pregunta ética, digamos. ¿Por qué publicar una versión tan sesgada de los hechos? Y yo creo que eso tiene pues dos razones al menos. Una primera razón es como historiador, yo creo que es una versión que es muy sesgada, pero que me parece que vale la pena ponerla a circular nuevamente como documento, ¿no? Yo no quise interponerme entre el lector y la historia gráfica. Yo lo que escribí lo puse al final a manera de epílogo, no de prólogo, de manera que yo no quería como preparar al lector para lo que venía. Quise y quiero que el lector se enfrente directamente con estas viñetas
y que a partir de su experiencia y de sus expectativas pues las interprete como mejor pueda, como mejor le parezca, y si al final quiere tener algo más de contexto, pues entonces lee el epílogo. Pero quería dejarlo como documento, no de una vez decir, bueno, usted tiene que leer este libro de esta manera, no. Entonces ahí está la primera razón, documento histórico. Y una segunda razón para volver a publicar la Gran Mancha Roja es que, y es la que más me interesa de hecho, es que es una obra pionera en nuestro país en lo que tiene que ver con divulgación de la historia de Colombia. ¿Por qué? Porque entre nosotros la narrativa gráfica no ha tenido, y pues yo aquí no voy a decir nada nuevo, la fuerza que ha tenido pues en países como Bélgica o como Estados Unidos o Francia o Japón, en fin. No es que no haya habido narradores gráficos, los ha habido y muy buenos. Pienso por ejemplo en Rendón, el caricaturista de los años 20, bueno, muchos más, pero este formato de que luego se va a llamar novela gráfica, claro, cuando hay un elemento más fuerte de ficción, no es que aquí no lo haya, pero digamos que en principio es presentado como una historia gráfica. Esto no es un formato que sea muy común entre nosotros y esa es una razón, esa es la principal razón que me lleva a mí en esta búsqueda en la que estoy de diferentes formatos, no solo gráficos, sino también sonoros, audiovisuales, de tratar de proyectar, de difundir interpretaciones sobre el pasado, sobre nuestro pasado, que le lleguen a públicos no especializados, porque ahí hay un problema del gremio, y es que a pesar de que la calidad de las investigaciones en historia en nuestro país ha subido muchísimo en los últimos años, por desgracia, las maneras en que tratamos de devolverle a la sociedad el resultado de esas investigaciones no tienen mucho impacto. El libro académico tiene un público, sí, desde luego, pero no es el público al que pues yo como historiador aspiraría, porque yo estoy seguro que los resultados de las investigaciones de muchos de mis colegas le interesarían a un público, no únicamente al público de nicho, digamos, de especializado. Entonces, la pregunta grande que hay ahí detrás es, ¿quiénes nos han precedido en esta tarea de tratar de llegarle a públicos no especializados en formatos no académicos? Bueno, no sé si has notado que la maleta con la que iniciamos este recorrido, que es el de algunas personas que no sabemos quién, y la tuya tiene muchas cosas parecidas, ¿no? La pregunta sobre los lenguajes, cómo se cuenta y cómo narramos, ¿no? Y se ve muy claramente en la apuesta inicial de publicar La Gran Mancha Roja de forma seriada y con una propuesta narrativa particular. O sea, si uno coge y lee el libro, se da cuenta que no es la historia sobre el asesinato de Gaitán. No, nada que ver. Para nada. Gaitán sale yo creo que es como en la tercera tira, ya despachan a Gaitán, ya sirvió el propósito narrativo, y esto es más, aquí el protagonista yo podría decir que son las masas bogotanas salidas de control y presentadas bajo una luz bastante oscura. Sí, porque claramente hay un propósito político detrás, y esto hay que decirlo. Esto se publica un año después del Bogotazo, antes de unas elecciones que habían sido aplazadas, y los conservadores tienen miedo de perderlas y están buscando métodos para... Esto es publicidad política pagada y muy novedosa, y están tratando de decirle a la gente, ojo, a sus copartidarios, si ustedes no votan por los candidatos del partido y perdemos las elecciones, va a haber otro Bogotazo. Esa es, digamos, la apuesta política que está detrás de la publicación original, que creo, hasta donde yo sé,
esa investigación contextual no se había hecho en las ediciones anteriores de la Gran Mancha Roja, y pues que como historiador me parecía que era obligatorio hacerla. Es fundamental, porque entonces vemos cómo las formas en las que se cuenta la historia tienen una intención detrás. Y ahí está la palabra narrativa, es decir, en dos acepciones grandes. Narrativa en un sentido amplio, en sentido de narración, de relato, que pues la utilizamos en español desde hace mucho tiempo. Pienso pues en la misma expresión, narrativas gráficas, también narrativas sonoras, narrativas audiovisuales, etcétera, etcétera. Pero hay una acepción que yo tengo la impresión de que nos llega desde el inglés, y es de la palabra en inglés narrative como una versión, como un relato, pero muy sesgado, donde hay una intención que está escondida y que no se muestra a primera vista. Entonces es muy interesante la Gran Mancha Roja porque cumple las dos, es decir, está al mismo tiempo en esta palabra, en el sentido amplio de relato, de narración, pero también de que hay una agenda ahí política, en este caso claramente partidista, que tiene una intención que si uno no contextualiza, pues no, se le pierde completamente. Entonces ahí en esa maleta, una vez más, tenemos lo que nos estás diciendo sobre narrativa, que también lo compartieron quienes han decidido publicar este libro en otros momentos. También está la pregunta sobre cómo y cuándo publicarlo, o sea, que se hace en determinados momentos específicamente. Eso es clave porque mantiene al público siempre ahí, esperando. Y está la pregunta sobre para quiénes va esta historia. Y lo mismo que te preguntas tú todo el tiempo, ¿para quién va la historia que queremos contar sobre Colombia? Y una cosa que es aún más increíble en las dos maletas, la tuya y la de quienes han estado detrás de la Gran Mancha Roja, es el ilustrador o la persona gráfica, ¿no? Y esta es otra maleta, porque este es otro viaje, este es un viaje transatlántico, y fue una casualidad encontrarme a este personaje. El libro está compuesto por 101 viñetas, no es extremadamente largo, tiene 50 y pico de páginas, y yo con lupa me puse a mirar una por una tratando de encontrar algún rastro del artista, y me di cuenta que en 5 de las viñetas, y eso aparece en el epílogo, hay una firma. Y la sorpresa fue gigantesca para mí porque la firma yo ya la conocía. Yo hice mi tesis doctoral sobre la guerra entre Colombia y Perú, publiqué un libro con el externado también, y en la carátula de ese libro aparece una acuarela muy bonita de este artista italiano que se llamaba Rinaldo Scandroglio, que llega a Bogotá en los años 20. Probablemente viene directamente desde Italia, no lo sabemos. Si es el caso, estuvo en contacto con toda la estética fascista de los años 20, con la que estuvo en contacto Gaitán también directamente cuando estudió por allá. Y trabaja en revistas muy prestigiosas bogotanas en los 20, en los 30, desaparece y vuelve a aparecer en el 49 firmando 5 de estas viñetas. ¿Por qué no las firma todas? Yo no sé, tal vez porque él no fue el artista detrás de las otras 96, probablemente fue eso, probablemente sí fue el creador de todas, pero lo interesante es que este personaje como que me persigue. Sí. De alguna manera, porque yo no lo estaba buscando, y fue una sorpresa. Yo no soy ni mucho menos historiador del arte, ni historiador del arte colombiano, pero yo creo, encuentro en la bibliografía, aparece al menos un artículo sobre Scandroglio publicado aquí en Colombia, y yo creo que es un personaje que valdría la pena seguirle la pista, porque me parece que tuvo influencia entre los 20 y los 40 del siglo XX.
Hoy vamos de viaje con Carlos Camacho Arango. Estamos recorriendo la historia, las formas de contar nuestra historia. Y parte de esa pregunta sobre cómo narramos y cómo representamos tiene que estar atravesada también sobre cómo la música hace que los significados cambien. Entonces hablemos un poquito de las canciones que seleccionaste hoy, Carlos. Pues sí, volviendo a la metáfora del viaje, yo podría decir que estos fueron unos compañeros de viaje muy, muy efímeros, porque pues fue el año pasado que en la universidad hicimos algunos eventos sobre el 75 aniversario del Bogotazo, y descubrí por casualidad que un colega, amigo, tenía una banda que se llama Los Machetes y que había surgido como en el momento de toda esta protesta social que hubo en el gobierno anterior, y con unos ecos por allá del 9 de abril, y de hecho el cuento de Los Machetes viene de las fotos que yo creo que hemos visto, sí, casi todos, de personajes generalmente borrachos, blandiendo machetes en Bogotá, la tarde y la noche del 9 de abril. Entonces fue una sorpresa, porque conversando con él una vez me habla de ese proyecto y fue maravilloso, porque aparecía otro tipo de narrativa sonora en este caso, pero no radial, no de podcast, sino musical, donde esta banda se apropiaba a su manera de ese 9 de abril, lo ponía a resonar con lo que había pasado en el gobierno anterior, con otros movimientos sociales, y pues a mí me pareció que valía la pena hacer una presentación, hacer un concierto, y salió muy bien, me parece. Bueno, entonces en este viaje hemos hablado de las maletas en su máxima expresión, y quería retomar algunas cosas para que quienes nos acompañan lo tengan presente. Tenemos una primera versión de La Gran Mancha Roja que se publicó en los periódicos conservadores de Colombia, y iba día a día sacando algo nuevo en esta historia de lo que pasó antes y después, porque hace como una elipsis de tiempo. Y después viene una versión que no sabemos de quién es, y quiero que nos detengamos en este instante, que son quienes deciden, por decirlo de alguna forma muy brusca, recortar los periódicos y armar un libro a partir de eso, ¿verdad? Pero ese libro ya tiene unas intenciones, Carlos, y quisiera que habláramos de esa central informativa colombiana, que es quien marca el libro, porque si les soy sincera, cuando yo leí el libro, pues tiene cosas súper, pues como chistosas, ¿no? Uno ya se ríe que sea como la representación así de Gaitán y cómo representan a los conservadores, gente muy elegante, entonces a uno le empieza a dar risa, porque además tiene unos insertos rarísimos en el libro, y yo me acordé de Actualidad Panamericana. Yo decía, esto es tan absurdo que si uno no tiene el contexto, pues cae en eso, ¿no? Entonces, ¿cómo es esa segunda versión y qué encontramos de nuevo en las intenciones de quienes quieren comunicar y narrar esta versión? No, es maravilloso lo que decís, porque a mí no se me había pasado por la cabeza que se podía parecer a la Actualidad Panamericana, pero sí, tal vez sí, ¿por qué no? Pero a mi segundo era claro, a quienes no saben que es Actualidad Panamericana, claro. Es un portal que lo que hace es copiar los formatos de noticia y contar ideas absurdas o casi conspirativas, por eso lo de los tales con tales, sobre hechos que podrían o no ocurrir en un país como Colombia. Como Colombia, claro. No, aquí lo que yo veo que cambia, que se agrega entre la publicación seriada original que va de abril a mayo de 1949 y la versión en libro, es que al final de muchas de las tiras, que están compuestas por 2, 3 o 4 viñetas, vamos a encontrar unos extractos de pastoral, por ejemplo, vamos a encontrar extractos de discursos, vamos a encontrar extractos de diferentes tipos de documento que van a martillar más fuerte todavía la idea con la que cierra o casi cierra La Gran Mancha Roja, y es que a Gaitán lo mandaron a matar desde Moscú. Hay una teoría conspirativa que hasta donde yo he visto no es aprobada por ninguno de mis colegas de ninguna manera. Sin embargo, hacia allá lleva el libro, es decir, el libro lo va uno preparando para al final soltarle esa bomba, decirle que
un suceso con implicaciones, con consecuencias tan amplias, tan profundas, es imposible que haya sido causado por lo que en inglés se diría un lobo solitario. Y pues yo como historiador, ¿qué puedo decir? Que sí es posible. Es decir, claro, uno siempre piensa, aquí puede haber algo detrás, pero si no hay pruebas, si no hay manera de comprobar eso, como ha sido el caso hasta ahora, pues yo creo que hay que dejar eso simplemente como una hipótesis, como una posibilidad que no tiene ninguna prueba. Entonces, estos adjuntos, digamos, textuales, le dan más fuerza, tratan de darle más fuerza a esa hipótesis de que hay un complot comunista detrás del asesinato de Gaitán. Que soy de la oscuridad, pequeñas luces vuelan a mi alrededor, como burlándose de mí. No me queda sino aplastarlas y más, mientras palmeo al compás. Hoy nos fuimos de viaje con la publicación La Gran Mancha Roja, editada por Carlos Camacho y publicada por la Universidad Externado de Colombia. Este libro es una excusa perfecta para preguntarnos cómo se narra la historia, por qué se narra y con qué objetivos y cómo puede o no ser una herramienta de control. A veces igual no sale porque entiendo, Carlos, que las elecciones no la ganaron los conservadores. Sí, después. no les funcionó. No les funcionó. Son intentos como todo, cada 4 años lo vemos muy claramente todos. Carlos, acá también está la pregunta sobre tu pregunta últimamente, tu pregunta desde que yo te conozco, y la pregunta sobre la divulgación. ¿Qué nuevos proyectos vienen y qué otras propuestas tienes para contar y recrear el pasado? Pues muy rápidamente, yo creo que antes de la pandemia estábamos con este Festival de Nuevas Historias de Colombia, que lo hicimos con el apoyo de Siglo del Hombre, y eran libros lo que estábamos mostrando. Llegó la pandemia, bueno, nos cambió a todos, pasó todo lo que pasó, y pues yo creo que después de un evento de esa magnitud uno no puede seguir como si no hubiera pasado nada. Entonces nos pusimos a oír más podcasts, se dispararon los índices de visualización de plataformas de streaming, y yo creo que pues ahí tocaba como unir los puntos y decir, bueno, ¿qué vamos a hacer los historiadores? Era una reflexión que venía de atrás, como lo decís muy bien, pero yo creo que ya eso empieza a cuajar en una propuesta concreta de la universidad, que es una maestría, la maestría en producción de narrativas históricas, donde lo que queremos es mirar primero qué otras maletas hay, cómo se ha tratado de divulgar el pasado de nuestro país en audiovisual, en radio, en podcast, en libros ilustrados, etcétera, etcétera, pero mirando hacia el futuro y dándole herramientas a las personas que quieran hacer investigación sobre el pasado para que viertan sus resultados de una vez en formatos de esto, no pasar por la tesis académica, que si bien es importantísima, pues tiene el problema de que tiene un impacto muy limitado, sino de una vez pensar la investigación para mostrar esos resultados en forma de una novela gráfica, bueno, una historia gráfica más que una novela, un podcast, un video explicativo, etcétera, etcétera. Bueno, Carlos, pues muchas gracias una vez más por estar hoy acá, por trazar los caminos de la divulgación y por cuestionar las formas sobre cómo contamos la historia o las historias. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. Hoy seguimos los pasos estratégicos de quienes recrean el pasado. Pero recuerden que este viaje termina en las páginas del libro La Gran Mancha Roja. Ahí pueden perderse en las preguntas por su aporte gráfico o también por las posibles interpretaciones de la historia. Con cualquiera de los dos objetivos pueden buscarlo en su librería favorita, en libreriasiglo.com o en plataformas digitales. Nos vemos en otras historias posibles en un próximo recorrido en un nuevo reto editorial. En la HJUT 106.9, Cartografías editoriales. Presenta y dirige
María Elvira Jaramillo. Una presentación de Siglo, las formas del pensamiento.